Cirujano plástico, doctor Andrés Callejas, bienvenido, Andrés. Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, bueno, gracias. pues la musloplastía, esta cirugía plástica que a veces a lo mejor no sabíamos que existía, la posibilidad de reducir tus muslos para aquellas personas que a lo mejor ya ni con ejercicio, ni con dietas, ni con nada, solo la cirugía plástica. Sí, así es correcto. Esta es una de las cirugías poco conocidas entre la gente, Sí. pero es muy socorrida en cirugía plástica, sobre todo en pacientes que tienen este problema de unos muslos muy amplios, muy grandes, con mucha cantidad de grasa, Ok. o para pacientes que han perdido peso, pacientes de pérdida posbariátrica o de pérdida ponderal, entonces Sí. que quedan con alguna flacidez o un exceso de piel a nivel de los muslos. Sí, es que existen casos también de personas que están no están proporcionadas de la mejor forma y por más que bajen de peso, sus muslos están muy grandes. Así es. Esta sería entonces una opción ideal. ¿En qué consiste el procedimiento? El procedimiento inicia, primero hay que valorar al paciente para ver cuál es el exceso que tiene, si es grasa con piel o es únicamente piel. En los pacientes que han perdido peso de manera rápida, generalmente es solo piel lo que tienen en Es lo exceso. que les cuelga, Así digamos, es. ¿no? Entonces hay que hacer una resección, un corte. En los pacientes que tienen exceso de grasa aparte, entonces primero tenemos que hacer una liposucción de esa zona, Ok. sacar toda la mayor cantidad de grasa que se pueda, para después hacer el recorte de la piel del excedente. Doctor, y esta posibilidad, por ejemplo, tú eres el médico obviamente, de que muchas veces los que bajan de peso, entonces les sobra esta piel o a lo mejor hay un poco de grasa, ¿se puede utilizar en otra parte del cuerpo como para hacer una lipoescultura esta famosa? Sí, así es. Cualquier parte del cuerpo que nosotros podamos sacar grasa, Sí. esa grasa se puede ocupar para cualquier otra parte del cuerpo, Muy bien. para transferirla. Actualmente, la mayoría de las personas, esa grasa la prefieren utilizarla en los glúteos, Claro. pero se puede ocupar en la cara, se puede utilizar en algunas partes donde hay cicatrices que necesitemos rellenar, ocultar algunas Muy bien. líneas, o por ejemplo en el busto también ahora se está utilizando la grasa para rellenar el Mira. busto. No es la mejor opción, Claro. pero también se utiliza. Claro. Hablando ahorita específicamente De de los los muslos, muslos. Sí. esa grasa se puede utilizar para cualquier otra zona. Muy bien, y es un procedimiento ¿dura mucho la operación? ¿Cuáles serían, digamos, hay riesgos, la recuperación, cómo sería más o menos esto? Sí es un procedimiento un poquito riesgoso en el sentido de que es un área húmeda, es un área con poca ventilación, entonces hay mayor riesgo de infección de las heridas o de que se abran las heridas. Eso siempre se lo tenemos que decir a nuestro paciente, pero de ahí en fuera es una cirugía, no es larga, nos podemos tardar 1 hora, 2 horas en el procedimiento. Se hace con anestesia regional, quiere decir que se pone un bloqueo en la espalda y únicamente anestesiamos de la cintura para abajo. Eso calma a pues muchísimas bueno, personas. Claro, claro. No necesitamos una anestesia general ni dormir al ¿Y paciente. cuántos días están en el hospital más o menos? En el hospital es 1 noche, ¿Una nada noche? más, así es. Bueno. Y ya su recuperación aproximadamente es de entre 1 semana y 2 semanas, dependiendo del caso. Ahí sí tenemos que tener muy en consideración qué cantidad de grasa es la que estamos quitando, Sí. qué cantidad de piel es la que estamos claro. quitando y el tamaño de la cicatriz. Hay 2 formas en cómo podemos hacer la cicatriz. Una que se oculta a través del pliegue inguinal, entonces esa es la menos visible. La menos, Pero también es para pacientes que no tienen una gran cantidad de muslo. Y la otra opción es hacerla en forma de L o en forma de T, que es a través del pliegue inguinal y una vertical hacia la pierna. En la pierna. Eso es más que nada cuando el paciente tiene un gran espacio, un muslo muy amplio Más grande. de manera horizontal. Y los costos más o menos, comparado a lo mejor con otras cirugías plásticas, más o menos ¿cómo están? Más o menos anda en el costo de una liposucción o es mucho más económico que una abdominoplastía, por ejemplo. Ok. Muy bien. Este procedimiento es tanto para hombres como mujeres. ¿Hay una edad, digamos, mínima para poder hacer este procedimiento? No tenemos ni límite de edad ni de sexo, ¿no? Puede ser en hombres y en mujeres. Y hay personas muy jóvenes, desde los 18 años, que ya tienen este problema, que les es incómodo hasta para su vida diaria. Sí. Entonces se puede realizar el procedimiento y no hay tope tampoco. Claro, Puede ser muy una bien. persona de mayor edad que también se le puede realizar el Siempre, procedimiento. obviamente, acudiendo al cirujano plástico, Sin al duda. médico, realizando estudios previos, porque a lo mejor no todo el mundo es candidato, ¿no? Tienes que Así contar es. con una buena salud y todo esto, ¿no? Sí, tenemos que valorar muy bien a nuestro paciente, cómo está en condiciones generales, en su salud en general, Sí. tomar una serie de laboratorios preoperatorios y, bueno, valorar muy bien qué es lo que necesitamos hacer. Eso Muy es bien. importante, doctor. Pues, Doctor, muchísimas gracias. Que estén muy bien, muchas Gracias. gracias. Siempre es un Gracias por la gusto información. recibirlo todas las semanas para darnos excelentes opciones para vernos mejor.